Buenos días, bienvenidos. La Universidad de Guadalajara agradece su presencia esta mañana del miércoles 18 de abril. En esta ocasión, el Centro Universitario de Ciencias de la Salud nos ha convocado a rueda de prensa para hablar sobre el resurgimiento del sarampión y otras repercusiones del movimiento mundial antivacunas. Nos hace favor de acompañar en este presidium el doctor Esteban González Díaz, profesor e investigador del Departamento de Clínicas Médicas del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días. También es un gusto saludar a la doctora Marina Casten Monjes, investigadora del Departamento de Salud Pública, también del Centro Universitario de Ciencias de la Salud. Muy buenos días a los dos. Saludamos también con mucho gusto a quienes nos hacen favor de ver por el canal de prensa de la Universidad de Guadalajara en redes sociales. Vamos entonces a dar inicio a esta rueda de prensa con la intervención del doctor Esteban González Díaz. Muy buenos días. Muchas gracias por acompañarnos. El día de hoy nos piden que hablemos sobre un tema de gran interés, que es la reaparición, la reemergencia de un problema que teníamos ya controlado en lo que eran las Américas, que es el sarampión. El lamentable hecho es de que empieza a haber los casos nuevamente de esta enfermedad que estaba básicamente controlada en lo que era las Américas. Desde el 2016 México no había tenido casos reportados, ni siquiera importados. Sin embargo, con diferentes factores se ha potencializado la reaparición y pues ya nos llegó aquí a México nuevamente. Esta enfermedad es una enfermedad viral muy contagiosa. Se caracteriza principalmente por un síndrome febril, con un cuadro de coriza, de conjuntivitis, ojos rojos y un salpullido. Este exantema es muy característico porque es centrífugo y centrípeto. Antes de poder tener una buena vacuna, la verdad, los brotes de sarampión causaban mucha morbilidad, había una gran cantidad de muertos y las complicaciones como ceguera o sordera eran muy importantes. Se pudo tener lo que fue una vacuna con una alta efectividad y se pudo ir eliminando gracias a campañas, prevención y el rápido diagnóstico por una vigilancia epidemiológica de estos cuadros, y se empezó a disminuir en muchos lugares del mundo. No es que se erradicó por completo del mundo, pero sí había un control y había ciertas áreas donde había más riesgo de brotes. Sin embargo, por las situaciones que va a platicar la doctora Casten más adelante, se ha habido la reaparición de esta enfermedad. Podemos ver que es una enfermedad altamente contagiosa y podemos observar que esta enfermedad tiene una tasa de transmisión o más bien un RO de transmisión muy alto. Una persona puede llegar a infectar hasta 18 personas y si esto lo seguimos viendo más y más, pues se va aumentando el potencial de esparcir la infección. Se transmite por la vía aérea y por contacto con lo que son las secreciones que salen de las diferentes mucosas, tanto la nariz como las secreciones de la boca y de la garganta, y se puede contagiar a través de estas mucosas. El cuadro clínico característico, ya habíamos mencionado, es una persona con coriza, con tos, con conjuntivitis y el exantema, que es maculopapular, o sea, estas manchas, y las manchas que aparecen en la boca que se conocen como las manchas de Koplik. Hay diferentes formas de diagnosticarla dentro de la vigilancia epidemiológica, pero aquí lo que hay que tener es un alto sentido de buscar dentro de todas las enfermedades febriles exantemáticas. ¿Por qué? Porque también existe la rubiola, la varicela, pero sarampión, por su alto impacto en cuestión a las secuelas y la mortalidad, es de gran importancia estar haciendo esa vigilancia continuamente. Tenemos una forma de prevenirlo, que es la vacunación. La vacunación con virus vivos atenuados es de alta efectividad. Podemos ver que su eficacia para sarampión en la vacuna triple viral es del 95 hasta el 100%, si es que se lleva el esquema de vacunación de forma adecuada, que es a los 12 meses y a los 6 años de edad, con refuerzos con ya la doble viral, que es la sarampión rubiola, y
y bueno, como todo biológico, existen riesgos de algunos efectos adversos, pero están muy bien descritos y el beneficio para la inmunidad en rebaño es mucho mayor que las complicaciones que pueden presentar, y ya que son manejables. Sin embargo, aunque existió la eliminación en las Américas, mencionaba que en la región de las Américas, a partir de septiembre de 2016, en México ya no se habían presentado casos ni siquiera de importación, pero existen ciertos factores que favorecen que aparezcan estas nuevas casos de enfermedad. Lo más importante, y se les dará la información más adelante, existe el documento, son las definiciones y vigilar sindromáticamente todas las síndromes febriles con exantema en búsqueda de lo que es los casos de sarampión para disminuir el riesgo de los brotes. Lamentablemente, sí, hace algunos años hubo un caso en Tijuana, y esto fue el famoso caso relacionado con Disneylandia, de que un niño que no había sido vacunado porque sus padres no deseaban que fuera vacunado, regresó a Los Cabos y se hizo lo que fue el cerco epidemiológico y se pudo encontrar que no hubo más casos. Sin embargo, lo nuevo es de que se reporta los 3 casos en la Ciudad de México en fechas pasadas de una familia de italianos donde tampoco está vacunado el niño. Tienen visitas, al parecer, por el cumpleaños del niño, que vienen de Europa, y el niño cae enfermo, luego la mamá y luego la cuidadora, ¿sí? La persona que ayuda cuidando el niño también presenta la enfermedad de sarampión. Esto puede ser porque o no recibió el esquema de vacunación o sus defensas ya bajaron y no había recibido el refuerzo. Sin embargo, esas 3 personas, ahora lo que habíamos dicho, que la transmisión potencialmente es de hasta 18 personas, y en la Ciudad de México se está haciendo una vigilancia epidemiológica de todos esos contactos porque el periodo de incubación son 3 semanas. Esta es la situación actual de sarampión que tenemos reportado en México. Nosotros, por parte de lo que es la Universidad de Guadalajara y en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, los de la área de investigación en infectología, hacemos vigilancia a través de diferentes unidades. Una donde estamos trabajando es el Hospital Civil de Guadalajara, y lo que hacemos es la vigilancia epidemiológica de todos estos síndromes, como ya habíamos mencionado, las exantemas, las enfermedades febriles exantemáticas. Y hacemos la vigilancia a través de los filtros de las consultas externas de urgencias. ¿Por qué? Porque somos un gran receptor de casos en la ciudad. A través de eso trabajamos con la red de vigilancia epidemiológica del Estado y estamos haciendo constante escrutinio de estos casos para ver si nos llega algún posible sarampión. Quisiera pasarle el micrófono a la doctora Marina para que nos comente de estos factores de riesgo que han hecho posible la reaparición de una enfermedad que estaba fuera del país de México y ya estaba siendo tratada como una enfermedad controlada en las Américas. Muchas gracias, doctor Esteban González Díaz. Entonces escucharemos a la doctora Marina Casten Monjes. Bien, toda reemergencia del sarampión en el mundo tiene que ver con la publicación de un artículo científico en la revista The Lancet por el médico británico Andrew Wakefield, en donde él asociaba la vacuna de sarampión con casos de autismo. El caso fue muy sonado, se le dio mucha difusión a ese artículo, inclusive recibió este médico entrevistas en radio y televisión americana con mucha difusión, y sobre todo en programas de televisión con mucho impacto, como es el programa de Oprah Winfrey. ¿Sí? Entonces tuvo mucha difusión ese artículo, en donde se invitaba a los papás a no vacunar a sus hijos. Desgraciadamente, ese artículo tuvo mucha difusión y solamente reportaba 12 casos.
Se le invitó a este médico a realizar estudios más profundos con más niños, a lo cual él se negó. ¿Sí? Para el año 2004, todos los coautores de ese artículo se retiraron y se retractaron de ser copartícipes de ese estudio de investigación porque dijeron que había estado sesgado. Entonces se retractaron y en 2010 la revista The Lancet se retracta la publicación y se elimina de sus archivos electrónicos y físicos ese artículo porque es uno de los más grandes crímenes científicos que se han dado en la historia. En el año 2010 también el gobierno de Reino Unido le retira su licencia para ejercer al doctor Andrew Wakefield por esa razón. Esa es una de las causas que este artículo se dio tanta difusión que ha disminuido el índice vacunal contra sarampión y lo cual ha aumentado toda la gente que está a favor de la no vacuna y eso se traduce en un aumento de los casos de sarampión, rubiola y parotiditis. Entonces, ahorita el grave problema se está viendo en Europa. Muchos países, por ejemplo, Grecia, Croacia, Italia, tienen muchos casos de sarampión y de hecho de ahí nos llegó a nosotros el contagio de estas 3 personas que tuvimos en Ciudad de México. Y como decía el doctor Esteban, el problema aquí es el índice RO, que es el índice de transmisibilidad de la infección. Entonces, un paciente que detectamos con sarampión está en capacidad de contagiar a 18 y esos 18, cada uno a otros 18. Entonces, multipliquémoslo. Entonces, por eso que tenemos esa alerta tan importante para detectar los casos de sarampión y a la vez estar vacunando contra el sarampión a toda la población susceptible. En el Centro Universitario de Ciencias de la Salud tenemos el programa de PrevenCux, que se encarga básicamente de estar checando toda la cartilla de vacunación de todos nuestros estudiantes y nuestros profesores del centro universitario. Pero en un momento dado también el centro universitario, en caso que se requiera, pudiera participar en campañas de vacunación o participar como un centro de vacunación para la población en general. No sé si hay... Muchas gracias, doctora Gracias. Marina Casten. Vamos a abrir la sesión a las preguntas que ustedes tengan. Por favor, con micrófonos y nos dicen su nombre y su medio. Carla Jiménez, buenos días, de Zona 3. Pues por principio de cuentas, saber quiénes son las personas propensas a adquirir esta enfermedad, si solamente quienes no se han vacunado, también personas adultas que a lo mejor ya recibieron la vacuna, podrían contagiarse. Si hay algún caso registrado en Jalisco, también me gustaría saber. Y ya por último, los síntomas, ¿es únicamente cuando ya son visibles o hay algún síntoma antes de que se vea ya la enfermedad pues expuesta? Empezamos con el de los síntomas. La persona cuando está en el periodo de incubación realmente no tiene sintomatología hasta que empieza la fiebre, y eso es ya cuando está por empezar el exantema y el cuadro respiratorio que habíamos mencionado. El periodo de incubación, como mencionamos, puede ser desde 7 hasta 21 días en lo que es sarampión. Lo otro es, no ha habido casos identificados todavía en Jalisco. Se estudian todos los síndromes o enfermedades febriles exantemáticas para descartar que no exista la introducción, porque hay que hacer esa vigilancia para luego hacer el abordaje del caso y todos los contactos para tratar de disminuir la transmisión, pero no se ha identificado ningún caso. ¿Cuál era la...? Aquí la situación es de que cuando tenemos los anticuerpos con buenos niveles, no hay problema, ¿sí? Los niños que están vacunados tienen un riesgo mínimo a menos que tengan una enfermedad
inmunosupresora, o sea, algo que les baje las defensas y que no hubieran generado una buena línea de anticuerpos. Los niños menos de 1 año de edad no están vacunados, pero cuando existe el riesgo o que existe un brote, los niños deben de entrar en un esquema, se puede decir, acelerado de vacunación, ¿sí? Y empezarles la vacunación. Y luego volver a iniciar su esquema normal. ¿Por qué? Porque no van a generar una buena línea de anticuerpos por la inmadurez de su sistema inmune en ese momento. Aquí la situación con los adultos o los adolescentes y los adultos es de que, otra vez, las enfermedades que puedan disminuir las defensas van a contribuir a que no tengan una buena respuesta. Se recomienda hacer el refuerzo con la vacuna SR, que es sarampión rubiola, cada 10 años cuando existe la transmisión. ¿Por qué? Porque van a ir bajando las defensas. Y hay una recomendación de vacunar a aquellos que están en alto riesgo de contacto, que es personal de salud, cada 5 años, por los niveles de anticuerpos que se van disminuyendo con la edad, de todos modos. ¿Sí? Sí, buenos días, soy Leticia Arana de Prensa Global. Aunque está muy claro la información acerca de esta corriente antivacunas, ¿qué otro aspecto ha subestimado el que esos grupos ya no quieran aplicar o estén en contra de aplicar la vacuna para revertir el sarampión en nuestro país? Y si está fuerte de alguna manera esta corriente o cómo está transitando en nuestro medio. Bueno, yo quisiera responder que hay otros factores que han también disminuido la protección contra sarampión y luego también tocar esto. El sistema de salud en muchos lugares del mundo está teniendo graves impactos por situaciones de economía, de política, de violencia en cuestión a guerra. Por lo tanto, las redes de frío que se necesitan para mantener la vacuna o para que llegue la vacuna a ciertas áreas no han sido excelentes y por eso seguimos viendo en lugares de Asia, de África, de los países que terminan en Stan, ¿sí? Toda la región que era la vieja Rusia. Había muchos conflictos y no podían tener adecuada vacunación y por eso había brotes en estas áreas. El desplazamiento de estas personas, ¿sí?, favorece que no existan buenos niveles de anticuerpos, no están bien vacunados y existan que se disemine la enfermedad en estos lugares donde hay desplazados, ¿sí? La migración forzada o la inmigración para buscar mejores niveles de vida o mejores condiciones de vida también favorece esto. Pero cuando pasa esto y hay un nivel adecuado de vacunación arriba del 95%, en más del 80% de las comunidades en una región, pues existe esta inmunidad de rebaño que se ha dicho mucho en otras enfermedades también como influenza y por lo tanto normalmente no hay estos grandes riesgos de brotes. Pero cuando incluimos el movimiento de las personas que no quieren vacunar a sus familiares, a sus hijos o a ellos mismos, aumenta el riesgo de una población susceptible. El artículo de autismo se descubrió que fue un escándalo y le encontraron los depósitos de los abogados en su cuenta bancaria al profesor. Y por eso fue una desgracia y fue un fraude científico. Pero esto hizo que las personas, y por eso muchos le llaman pseudociencia, porque no hay realmente estudios que demuestren que esta vacuna o ninguna de las otras vacunas sean la única responsable de estas enfermedades que son enfermedades con un fondo autoinmune, ¿sí? Y por lo tanto lo que le ponen de coadyuvantes o lo que le ponen de timerasol para que se mantengan las vacunas le han estado echando toda la culpa a una situación que muy probablemente sea multifactorial. Sí existen casos, como sabemos con las vacunas, de meningitis aséptica o de síndrome de Guillain-Barré con la de influenza, etcétera. Pero es una situación multifactorial que influye también la autoinmunidad de la persona. Y todo esto lo empiezan a revolucionar, lo empiezan a pasar en las redes sociales, que es otro de los factores que ha ayudado mucho. Y hay muchas personas que tienen su blog o tienen su página
y empiezan a divulgar información y divulgan casos. Realmente, a esta persona le fue mal por esto y esto y esto, no hay que vacunar. Eso ha favorecido de que todo esta trending topics, ¿sí? En que las personas pues, se suben a ese carro y están apoyando este movimiento cuando no hay realmente un estudio completo, científico, y los que sí hay, de todos modos, dicen, no, es que están apoyados por la industria y por el gobierno y es un movimiento que quieren acabar con nosotros, quieren controlarnos, y eso, a pesar de los grandes estudios que se han hecho, instituciones como CDC han tenido que, inclusive, o sea, guardar una distancia. ¿Por qué? Porque solamente podemos hacer recomendaciones, no podemos obligarlos, pero sí puede haber un desistimiento. Algunos países ya han hecho un poquito más fuerte su postura en que si no vacunas a tu hijo, nosotros no somos responsables de tu atención en salud. Y eso pasó hace poquito en Europa por casos también donde no vacunaron a los niños y los niños les fue muy mal y les dieron cuadros muy severos y tuvieron secuelas muy severas. Pero realmente hay un movimiento importante de desinformación y eso causa pánico y eso jala gente. Pero no está acentuado esa corriente todavía aquí en nuestro medio, ¿verdad? Todavía no, podemos estar tranquilos en cierta forma porque no hay una diseminación o una generalización de esta corriente aquí en nuestro medio. Sí hay una generalización. Va muchos pacientes que quieren aplicar ciertas vacunas y ciertas vacunas no. ¿Sí? Por ejemplo, si me le pones, le aplicas la de polio, le aplicas la de hepatitis B, pero no le aplicas sarampión, rubiola, paperas y tampoco le aplicas influenza. ¿Qué porcentaje, doctora? No te sabría decir. No lo hemos contabilizado. ¿Sí? Sería una buena propuesta estar empezando a registrar qué vacunas no están rechazando las personas, ¿no? Basados en lo que acaba de comentar y para abordar un poquito más el tema, me gustaría saber entonces, ¿ustedes consideran con la relación que tienen con los padres y en todo el entorno, sí se registra un aumento importante en las personas que deciden no vacunar? Primera pregunta. No, realmente es una minoría aquí en el país. Bueno, aquí en el estado. En el estado es una minoría. Okay. Todavía como que no se difunde mucho. Me gustaría saber también, por lo que mencionaba, si tendrán algún tipo de acción o hay algún tipo de mensaje para estos padres de familia que deciden pues no vacunar a sus hijos. ¿Cuál sería el mensaje? O si también hay algún plan de como lo mencionaba él, pues de advertir o de prevenir. Sí, mira, el problema es que muchos de esos papás se dejan influenciar por los pediatras que leyeron ese artículo, pero ya no leyeron la detracción de la revista Lancet para quitar ese artículo y decir que era un fraude científico, ¿sí? Entonces se quedan esos pediatras con esa idea y eso se lo transmiten a las mamás de los pacientitos que ellos atienden, ¿no? Entonces aquí más bien sería invitar al personal médico a que lea, a que cheque la revista de Lancet en el año 2010, donde se retractó el estudio del doctor Andrew Wakefield, ¿sí? Darío Pereira, del diario Inglaterra. Una cuestión simple. ¿Se sabe cuándo fue el último caso que se registró de sarampión en Jalisco? Y una precisión, ya lo comentó un poco más o menos, pero ¿se tienen datos de qué porcentaje de la población sí vacuna a los niños en Jalisco o a nivel local? Sí, tenemos tenemos una cobertura del 95% de niños vacunados. ¿De sarampión? Sí, contra sarampión. ¿El último caso en el estado? Ay, no tengo la idea, para qué te voy a echar mentiras. El último caso en México fue se declaró libre de sarampión ya en septiembre del 2016, ¿sí? Fue cuando se declaró que México era libre de sarampión. Los últimos casos importados, si mal no recuerdo, fue un año previo a eso,
Fue un solo caso importado. En Jalisco no tengo el dato, pero los últimos años habían sido ya puros casos importados. Importado significa que viene de viaje y en los 21 días presenta el cuadro o estuvo en contacto con alguien que llegó infectado y se infectó por esa importación. Casos locales o autóctonos no había habido por ya varios años y en 2016 se declaró libre. Ahorita estamos hablando de casos importados o con contacto de importación, estos casos de la Ciudad de México. Lo que queremos es evitar que se vaya a esparcir por el resto del país. Lo que se hace es la vigilancia de todos los contactos y la movilidad de esas personas. Ahorita estamos básicamente como en un año de vigilancia que vamos a tener. ¿Ya se acabó el periodo de incubación de este caso en la Ciudad de México? Es decir, ya se cerró el riesgo de que se convierta, digamos, en un paciente cero. Tenemos que vigilar por un año. Sí, o sea, hasta ahorita, por las fechas, ya debíamos de estar cerrando, pero los contactos que a lo mejor fueron un contacto muy casual, ¿sí? Porque estamos hablando de 2 personas que viven en la misma casa, pero luego la otra persona que se mueve día a día y los movimientos que hicieron de todos modos esas 3 personas. Por lo tanto, el plan que se aplica es una vigilancia, un operativo durante un año. El cuarto caso había sido un caso en Tijuana previo, en Baja California, y había sido contacto en Estados Unidos. Por eso ese está vigilado y no ha habido nada. Y eso fue ya hace varios meses, inclusive fue el año pasado. Iván Mendo de Televisa, esta corriente antivacuna pone también en riesgo del resurgimiento de algunas otras enfermedades del mismo tipo viral. Como una primera pregunta, y una segunda es si recomendarían que se apretaran también en nuestro país las medidas para que llevaran a los papás a ese control, a esa vacunación, de que no haya este tipo de atenciones médicas como una consecuencia de esa acción. Bueno, yo contesto la primera y la situación es que no nomás las infecciones virales, sí, o sea, la baja cantidad de vacunación de influenza. Sabemos que entre que no es la vacuna perfecta porque nunca sabemos bien cuáles virus están circulando. En sarampión sabemos cuáles son los genotipos que circulan y las vacunas están formuladas y ya. En influenza nunca sabemos bien cuál serotipo va a estar circulando. La vacuna es una ayuda y es una gran ayuda, pero la gran cantidad de vacuna que podamos tratar de poner y la poca demanda, ¿sí? O sea, ciertos sectores son muy renuentes a vacunarse. Ciertos grupos de personas, como lo que son los no vacunos, no les gusta, pero hay otros grupos que tampoco les gusta vacunarse. Eso es una de las cosas. O sea, hay infecciones que pueden reaparecer. Sarampión ya lo estamos viendo, pero también podemos ver que al disminuir la vacunación de tosferina, podemos ver que hay casos de tosferina en ciertas áreas del mundo también que están incrementando. Bien, no creo que se pueda presionar a los papás para aplicar la vacuna. Se supone que es un libre albedrío y es una libre decisión, y mientras los niños son menores de edad, no se les, los responsables son los papás. Pero, como decía el doctor Esteban, en algunos países de Europa, si los papás firman el que no aceptan una vacuna, en el caso de que se presenten complicaciones o que presenten las enfermedades y las complicaciones consecuentes al adquirir esta enfermedad, no corre por gastos del Estado, ¿sí? En un momento dado, no sé si aquí el país lo pudiera hacer, pero no dependería de nosotros, sino de las políticas públicas en salud. Ante esta corriente antivacunas que sí tenemos instalada en nuestra localidad, nos hace susceptibles, quiero entender, a la adquisición de este padecimiento por alguna eventualidad de un caso importado tal vez. ¿Harían algún llamamiento? No sé si
dirigido a los padres de familia en particular o a las autoridades sanitarias para que también se sumen a contrarrestar este movimiento? Mira, las autoridades en salud sí están en el mismo barco que nosotros, apoyando el estar en contra de esta corriente antivacunas. Pero tenemos que el sistema de salud tiene forzosamente que dar difusión de este artículo, dar difusión a médicos, dar difusión a los papás de que tienen que vacunar a sus niños. O sea, la vacuna no se desarrolló para provocarle un mal al niño, es para prevenirle una enfermedad al niño, ¿sí? Entonces, por favor, los invitamos a que se informen más, que lean sobre este artículo, que desgraciadamente, volvemos a decir, fue un fraude científico, que se informen más los papás, que se informe más el personal médico y que nos apoyen en acudir a lugares donde se esté aplicando la vacuna y que tengan un control de red fría bastante adecuada. Pues al ya no haber más preguntas, les agradecemos por supuesto la difusión que hagan sobre esta rueda de prensa. Les agradecemos a nuestros integrantes del Presidium, a todos ustedes también, que tengan un excelente día.